Lo tenemos en el nombre de Jesús, leemos. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos. Gracias. Esta enseñanza es: Dios siempre tiene una razón. ¿Escuchó? Dios siempre tiene una razón. Todo lo que el creyente atraviesa, todo lo que le ocurre a aquellos que creen en Dios, tiene una razón de ser. Y podemos irnos más lejos. Todo lo que ocurre en esta tierra que el Señor permite que pase tiene una razón de ser. Pero como seres humanos nos damos siempre a la tarea de cuestionar demasiado a Dios, ignorando lo que el mismo Dios nos dice en su palabra, que sus pensamientos son mucho más altos que nuestro pensamiento. Es decir, los pensamientos que tiene Dios con esta humanidad superan demasiado a lo nuestro. Porque somos muy dados a cuestionar ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? En vez de preguntar ¿para qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué Dios lo permitió? Y en la Biblia hay muchas historias cuestionantes. La primera de ellas se encuentra en Génesis. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué Dios permitió que la serpiente caminara por el bosque en el huerto del Edén? Si Dios sabía que la serpiente atacaría la mente de la mujer y que la mujer caería en el engaño y daría del fruto también al hombre, ¿por qué Dios lo permitió? No hay una explicación aquí. Ningún profeta explica esto. Pablo no lo explica. Ni aún el mismo Jesús lo explica explícitamente. Pero la Biblia tiene un desarrollo continuo. Es un río que fluye. Y la idea de Dios no es que solamente veamos las cosas, es también que las comprendamos. No es que tú solamente sepas lo que está pasando, es que tú comprendas el por qué está pasando. Porque todo tiene una razón de ser. Cada acto, cada cosa, incluso cada lugar al que vamos tiene una razón de ser. Cada problema tiene una razón de ser. Cada dificultad tiene una razón de ser. A los que aman a Dios todo obra para bien. Pero ¿qué tanto creemos en esto? ¿Qué tanto lo aceptamos? Porque aquí no habla de cosas buenas aparentemente. Note como el texto dice: a los que aman a Dios todo ayuda para bien. No dice que todo lo que le pasa es bueno, sino que lo que le ocurre, eso que te pasó, te va a ayudar para bien. Y estoy seguro que Pablo aquí hace referencia a aquellas persecuciones, tribulaciones, problemas, momentos estrechos y aprietos que los creyentes atravesamos muchas veces, que vienen para probarnos, porque los desiertos son para eso, son para probarnos, es para sacar lo mejor de nosotros. Las aceitunas, para poder destilar aceite, tienen que ser exprimidas primero. Si tú quieres que fluya aceite de tu cuerpo, deja que te expriman. Deja que te insulten. Aguanta cuando te empujen. No devuelva mal por mal. Cuando alguien se enoje contigo, tú no lo hagas. Cuando alguien te diga una mala palabra, tú no se la digas. Cuando alguien te maldiga, tú no lo maldigas. Bendícelo. Vemos muchas cosas que pasan en la vida que podemos cuestionarla. Como ya mencionamos lo que pasó en Génesis. ¿Por qué? Nadie puede decir algo específico por qué. Sí sabemos que Dios sabía lo que iba a pasar.
Incluso Dios formalizó todo antes de que ocurriera. Porque si algo hace Dios, es eso, es hacer las cosas antes de que pasen. Es buscar la solución al problema antes de que ocurran. Y yo aprendí eso, a no cuestionar mucho a Dios. Pero siempre entendí que hay grandes misterios que Dios quiere revelarnos. Es cierto de que yo no tengo la mente de Dios, o al menos así se dice en el Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo viene y cambia algunas cosas, ahora la Biblia dice que yo tengo la mente de Cristo. O sea que tengo ahora la capacidad, si a Dios así le place, de conocer los grandes misterios que hay en Él. De conocer el porqué de las cosas. Los discípulos muchas veces intentaron saber algunas cosas que Jesús no pudo explicarles. Pero les dijo que van a recibir poder cuando venga sobre ellos el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo los guiará a toda justicia y a toda verdad. En otras palabras, el Espíritu Santo iba a continuar el trabajo y la función del mismo Jesús en la iglesia. Y la función principal es enseñar. Estuve en una experiencia hace unos 2 meses. Alguien se me acerca, me habla de una persona que está enojada. Y yo le digo, trataré de hablar con ella. Estaba enojada porque no entendía por qué Dios permite tanta desgracia en la vida. ¿Por qué Dios permite tantas guerras? ¿Por qué Dios permite tantos genocidios? ¿Por qué Dios permite tantos abortos? ¿Por qué Dios permite que a veces los malos se salgan con la suya? ¿Por qué Dios permite que al malo aparentemente le vaya mejor que a los buenos, a los piadosos? Es algo que podríamos decir lógico de pensar y de preguntarnos. Hasta el punto que 2 días después Dios se las arregló. No tengo tiempo para explicarle. Tuve un encuentro con esa persona. Indirectamente, sin hacer referencia a la primera que me habló, empecé a hablar con ella. Y efectivamente me expresó la misma palabra. Que ella en cierto modo no se adentra, no se abre a Dios, porque ella ve algo en Dios como que no le cuadra. Y yo le dije, lo que pasa es que hay cosas que tú no entiendes. José, ¿me ayudas con la traducción? ¿Me están entendiendo? Ok. Hay cosas que tú no entiendes, pero que tienen una razón de ser. Yo solamente me estaba cimentando en el consejo de Dios, en la palabra escrita, pero no tenía una base clara de dónde agarrarme como tal. Y cuando terminé con ella, le expliqué algunas cosas antes de terminar. Les dije el final de los malos. Le dije por qué a los malos les va bien. Le dije, ¿sabe por qué? Y más en este país, porque ellos mienten. A cualquiera que mienta le va bien. Porque con tal de conseguir lo que quiera van a mentir. Al que engaña le va bien. Al que se pone a negociar sustancia prohibida, le irá mejor que a ti que está trabajando aquí 8 horas por 2 o 3 pesos. Le va a ir bien, tendrán buenos carros, buena casa. Pero Dios no tiene nada que ver con eso. Al final ellos van a ser juzgados por lo que están haciendo. Cuando termino de hablar con ella, voy guiando mi máquina y se me quedó esa palabra. Siempre hay una razón de ser. Y rápido llegó una imagen a mi mente, que es la imagen que vamos a proyectar ahora. Y Dios me convenció más, hermano. Mire, yo me estremecí porque a veces leemos tanto, pero no entendemos. Y me acordé de lo que dijo Pablo. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Hermano, hay grandes cosas que Dios quiere mostrarnos. Todo ayuda para bien. Hay muchas desgracias en la Biblia, muchas escenas tristes.
comiéndose a sus hijos. Hay personas comiendo suelas de zapatos, estiércol de paloma. Hay hambruna, hay sequía, hay muertes, hay guerras. Pero la pregunta es ¿por qué Dios la permitió? Hay un hombre que era piadoso y terminó leproso. Terminó con llaga en su cuerpo sin haber hecho nada aparentemente. Ese hombre es Job. Hay una conversación en el cielo. Llega alguien oscuro y se desenlaza toda una escena. Le preguntan de dónde tú vienes, de rodear la tierra y andar por ella. Y no viste a Job, mi siervo, perfecto, puro, que vas todos los días a la iglesia, que cada vez que hay una actividad siempre está ahí, que está sometido a mi palabra, que no tiene doble vida, que no hay maldad en él, que es humilde, que es sencillo, que comparte con lo que no tienen. ¿Lo has visto? Claro que sí, lo he visto. ¿Quién no va a ver un hombre así? Pero tú lo has acercado. Ya usted sabe el desenlace de eso, ¿verdad? Y el mismo Job comienza a preguntarse por qué. Y nadie le dice por qué. Sus amigos comienzan a decirle, tal vez tú hiciste algo, Job. Revisa bien, porque no creo que a los buenos le ocurran estas cosas. La Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Por eso es que muchos no quieren vivir la piedad, porque cuesta. Y no todo el mundo quiere sufrir en el reino. Pasando de la escena de Job, ya por el tiempo no puedo abundar mucho en ella, que me gustaría luego la oportunidad, porque había una razón de ser. Por una razón lógica, Dios motivó al enemigo a atacar a Job. Porque si no es así, entonces Dios estaría jugando con la vida de Job. Y tal vez con la vida suya. Pero Dios no juega con nadie. Dios no juega con nadie. Para Dios todo es en serio. Moisés cogió algo a la ligera. No pasa nada. Hay que circuncidarlo. No pasa nada. Yo no soy totalmente de ellos. Y además tanto tiempo lejos. Se le apareció un ángel enfrente con una espada. ¿Con la intención de qué? Si su esposa no actúa rápido, ¿quién sabe lo que hubiese pasado allí? Porque lo que Dios dicta, hermano, no es un juego. Su palabra no es un juego. Después de tantas desgracias, acontecimientos que transcurren y pasan después del Génesis, que los que leen Biblia saben a qué me refiero, muchas historias tristes. Ese día que le mencioné, que hablé con la persona, 2 días después ese mismo día tuve una iluminación de la revelación divina. Yo soy así, yo siempre estoy atento a lo que Dios me va a dar. Y trato todo el día de estar conectado con Él, meditando, buscando, rebuscando allá en el armario del cielo, a ver qué me revelan. ¿En serio? Porque si no estoy pensando en Dios, ¿en quién estoy pensando? Cuando tú no piensas en Dios, ¿en quién tú piensas? Entonces yo voy manejando mi montacarga y me viene esta imagen que ya sé que usted ya está llegando a una conclusión de qué se trata esta imagen. Y gracias porque yo oraba por una confirmación y hermana Gisela dijo algunas palabras y dijo, vamos a orar por las embarazadas. Y yo dije, ay Señor, gracias. Y mencionó 3 porque yo haré mención de igual, algo parecido. Porque en esta imagen no solamente hay una embarazada, hay más embarazadas ahí. Y vamos a hipotéticamente darle un nombre a la primera. Vamos a llamarla María. Aquella mujer que concibió por voluntad divina, por la misericordia de Dios, fue la privilegiada de ser escogida para esta gran labor.
Llegó el momento de la historia donde Dios decidió enviar al Mesías. Había una serie de profecías, más de 300 profecías. Entre ellas había una que tenía que ver con el nacimiento de ese Mesías. Número uno, tenía que nacer en Belén, de Judea, la ciudad de David. Y había otra profecía que tal vez hemos ignorado por mucho tiempo, porque quien la expresó no fue un gran hombre, no fue un gran profeta, y su final no fue muy bueno. Ese es el profeta Balaam. Pero iremos desenlazando todo, porque vamos a comprender que Dios siempre tiene una razón de ser. Entonces, María llega a Belén por una razón, no porque ella pensó en hacerlo así por así, sino que enviaron un edicto, promulgaron un censo, y producto a este censo ellos llegan a Belén porque de allí eran ellos. Tenían que ser censados. Entonces, en ese estadía en Belén, llegaron su día de alumbramiento. Note que ella no buscó esto, simplemente ocurrió. Porque lo que Dios dicta, hermano, simplemente ocurre. Algo va a ocurrir, algo va a pasar, pero va a llevar a que se cumpla lo que Dios dijo que se iba a cumplir. El medio no importa, aquí lo que importa es el objetivo. ¿Por qué lo logré? Entonces, María está allí en Belén. Usted sabe la historia. Hay un evangelio que habla, Mateo habla de unos magos o astrólogos, como queramos llamarle. Tienen una experiencia porque ellos ven una estrella. Pero algo raro es que la estrella se mueve, porque ellos siguieron la estrella y se detuvo donde estaba el niño. Pero en la astronomía vemos que las estrellas están fijas. Pero no sé qué era que ellos estaban viendo. Yo lo que sí sé es que estaban viendo algo brillar. Algo que brilla en el cielo, se está moviendo y lo está guiando. Llegando de María, llevan los regalos, se regresan. Antes de llegar donde María, tenemos que recordar que ellos fueron intervenidos ¿por quién? Por Herodes. Ellos llegan primeramente a Jerusalén. Parece que empiezan a preguntar: ¿dónde está el Mesías? Porque se supone que si nació el Mesías, tienen que estar en Jerusalén. Ya tienen que haberlo recibido como el Mesías. Pero no lo recibieron como tal. Todavía Dios tenía el Mesías oculto. Herodes se pone una careta de piedad porque el tipo era malo. Herodes fue aquel que, por celo de su gobierno, le quitó la vida a su esposa. Fue aquel que por celo del reinado le quitó la vida a 2 hijos que tenía. Ese hombre no iba lejos en mandar a matar a quien sea con tal de mantenerse él en el poder. Sería bueno que usted tomara un tiempo y estudiara la vida de Herodes. Herodes era primo de Satanás y hermano de Lucifer. Entonces ellos agarran lo que Herodes dice, llegan con Jesús, con María. Y cuando piensan regresar a Herodes, un ángel se le aparece y le dice: no vayan. Y ellos se regresan por otro camino. Herodes, al escuchar esto, se enoja. Se enoja tanto porque alguien lo engañó. Y no porque él quería adorar a Jesús. Él quería tenerlo enfrente para quitarle la vida al niño. Porque ese niño amenazaba a su gobierno. Y Herodes decía que el rey allá solamente era él, fuera el César.
Entonces ocurre una desgracia. Fue tanto el enojo, tanta la maldad de ese hombre llamado Herodes, que envía una orden: maten a todos los niños menores de 2 años en Belén. No sé cuánto duró el que los soldados ejecutaran la orden, pero así fueron. Jason, la imagen. Y se cumple una profecía del profeta Jeremías. Voz que es escuchada, Raquel que no quiere ser consolada. Habla de la muerte de tantos niños que no sabemos cuántos eran ellos. Lo que sí sabemos es que eran niños que nacieron en Belén. Sí sabemos que eran niños que coinciden con el tiempo del nacimiento de Jesús. O sea, Jeremías habla de esto, hermano. Escúcheme bien. Dios sabía lo que ese hombre tan perverso iba a hacer. Y aún así Dios no intervino para impedir eso. El ángel le dice a los magos: regresen, no vayan donde Herodes. Es decir, habían ángeles activos ahí. ¿Sabe por qué? Hay un evangelio que dice que habían unos pastores. Un ángel se le aparece, un solo ángel se le aparece, le habla, se gozan, y luego aparecen millares de ángeles. Es decir, que Jesús no estaba solo. A ese niño lo protegían, a ese niño lo cuidaban. ¿Quién sabe qué rango tenían esos ángeles que estaban al cuidado de Jesús? Eran comandantes. Tal vez Miguel, tal vez Gabriel, yo no sé, pero había un ejército protegiéndolo. Porque Dios protege a los que son de Él. Aquellos que fueron llamados por Él, Dios los protege. Si tú fuiste llamado por Él, cuenta con su protección. Y tú vas a cumplir lo que Él dijo, por encima de los demonios y por encima del diablo. Y por encima de Herodes también, que te quiere matar. Sí, porque el diablo quiere matar el propósito de Dios en tu vida. No lo permita. Más de 100 niños tal vez mueren ese día, y nadie se pregunta por qué Dios no mató a Herodes. ¿Por qué Dios envió un ángel para que advirtiera a María y a José a que salieran de Belén antes de que Herodes lo alcanzara? Porque antes de que te alcance el diablo, Dios siempre te va a hablar, te va a advertir. ¡Cuidado! ¿Le advirtieron a Adán, sí o no? Cuidado, cuida el huerto, guarda el huerto, hay peligro. Pero cuando nos descuidamos, se mete la serpiente y terminamos desobedeciendo a Dios. María y José son advertidas por el ángel y salen de Belén hacia Egipto, cumpliendo así otra profecía. Y mientras voy en mi motocarga, Dios me trae estas imágenes. Yo no sé si en mi espíritu le pregunté, pero en mi mente, conscientemente, yo no le pregunté eso a Dios. Pero Dios quiso hablarme de eso. Y lo que voy a hablar es espiritual. Escúcheme bien, yo espero que me entienda. Dios siempre tiene una razón, y esta es la escena que vamos a tomar como referencia. ¿Por qué Dios permitió esto, hermano? Tanto dolor. ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Pudo Dios impedir esto? Claro que sí. ¿Pudo Dios impedir que esto se llevara a cabo? Claro que sí. ¿Puede Dios impedir lo que te está pasando? Claro que sí. ¿Puede Dios librarte de lo que tú estás viviendo? Claro que sí. ¿Puede Dios hoy resolver tus problemas? Claro que sí. ¿Puede Dios hoy sanarte? Claro que sí. ¿Puede Dios hoy matar a todos los malos? Claro que sí. ¿Pero por qué todavía no lo hace? Porque hay una razón de ser.
Hay un propósito que culminar. Y yo voy en mi montacarga y vuelvo otra vez y Dios pone la escena. Jason, por favor. Tomando en cuenta, sí, esa. Tomando en cuenta que María no fue la única mujer en Belén. Al enviar un mandamiento, un edicto para censar, todo el mundo se regresa a su ciudad natal. María no fue la única mujer que regresó. Y estoy seguro que no fue la única mujer embarazada que regresó. Estoy seguro que María no fue la única mujer que dio a luz esa noche. Ese día muchas mujeres dieron a luz. Se cree que las mujeres que caían encinta en esa región siempre tenían la concesión o la esperanza de que ellas fueran las indicadas o las escogidas para traer al Mesías y cumplir con esa profecía. Porque no había una forma clara de cómo Dios iba a intervenir en la historia para traer al Mesías. Había una profecía de que una virgen iba a concebir, ya está. Pero nadie habló que sería a través del Espíritu Santo. Nadie explicó que no haría falta un hombre. Fue la parte que el pueblo nunca comprendió y lo que muchos hoy tampoco comprenden. Porque todavía hoy tenemos un grupo de gente que cree que Jesús era hijo de José. ¿Cuántos creen que Jesús era hijo de José? Qué bueno. Porque Jesús era hijo del Espíritu de Dios. Ahí José no puso nada, hermano. Ahí no hubo ninguna célula, nada, ahí no hubo nada de José. Ahí todo lo que hubo era de Dios. Y muchas mujeres tenían esa esperanza. Estaban embarazadas. Es lógico pensar de que si hay una embarazada en Belén, que ella pensara que era ella. Aquellas mujeres primerizas que iban a tener hijos por primera vez, se podía decir eso. Hay una polémica con el asunto de la virgen, porque realmente lo que la palabra almat significa es doncella. La palabra almat es la palabra que se traduce virgen del hebreo. Y almat significa doncella, joven. Pero asumimos que esa expresión tiene que ver con una mujer pura que todavía no ha tenido relaciones. Escuche esto. Esa noche nacieron muchos niños. Y como Dios no quería que nada turbara, que nada oscureciera lo que Él estaba haciendo, tuvo que permitir esto. Y cuando yo voy a montacarga, empecé a preguntarle al Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no mataste a Herodes? ¿Por qué permitiste esto? Y Dios me dio una palabra para limpiar la escena. Al Dios permitir que Herodes llevara a cabo esta gran matanza y Dios librara a Jesús milagrosamente de allí, de todos esos niños que nacieron en Belén en esa época, solamente quedó uno. No entendieron, José. Solamente quedó uno. Nadie podía decir, tal vez yo soy el Mesías porque yo nací cuando la estrella apareció. Tal vez el Mesías es el hijo de la vecina porque él nació la misma noche cuando la estrella apareció. Yo vi la estrella. Tal vez es el hijo de fulana, pero nadie podía decir que era otro porque nadie quedó vivo. Solamente Jesús quedó vivo. Es la misma historia que ocurre en el tiempo de Moisés. Envían un edicto, maten a todos los niños varones. Y milagrosamente salvan a uno. Porque Dios siempre va a preservar la vida de aquellos que Él escoge para salvación. La vida de sus ungidos. Jesús sale de allí y es el único que queda con vida de esa ocasión. Es el único que cumple con esa profecía. Es el único con vida capaz de
cabo el propósito de Dios. En Dios siempre hay una razón de ser. Estos niños fueron prácticamente sacrificados para que el Mesías pudiera vivir. Usted se dirá, pero entonces Dios es malvado. No caiga en esos comentarios paganos. Número uno, esos niños hoy gozan de la presencia de Dios. Número dos, esos niños fueron privilegiados porque pusieron su vida para que el Mesías creciera. Dios llama a Abraham, le da un hijo. Abraham se enamora. Luego Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, al único hijo, dámelo. Sacrifícalo. La Biblia dice que Abraham nunca dudó, pero sí lo sacrificó en su corazón. Para Dios ya fue un hecho. Son escenas que tienen paralelos muy fuertes. Esto me deja saber a mí que todo lo que ocurre en la tierra tiene una razón de ser. ¿Por qué Dios no mató a Hitler antes de que matara a 6 millones de judíos? ¿Por qué Dios no le quita la vida a esos grandes dictadores que tenemos todavía hoy en Latinoamérica? ¿Por qué no lo mata un cáncer? ¿Por qué todavía oprimen al pueblo? Porque hay una razón de ser. La gente solamente pregunta por qué, por qué y por qué. Y no se da la tarea de ver qué busca Dios con esto. Porque tal vez lo que Dios busque es que la gente se doblegue, que se humille, que clame. Pero esa al revés, la gente termina blasfemando más a Dios. Ocurre una tragedia en Santo Domingo. Una discoteca colapsa. Mueren más de 300 personas. Y todo el mundo, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y cuántos niños huérfanos ahora? ¿Y cuánta gente murieron allí? Pero nadie se quiere preguntar ¿para qué Dios permitió esto? Y no se dan cuenta que Dios siempre tiene una razón de ser. Tal vez para llamar la atención de todo un país que se jacta de que tiene la bandera, la Biblia en la bandera. Pero un país que se está llenando de corrupción. Un país donde la vida cada vez más vale menos. Un país donde el gobierno abusa del pueblo. Un país donde la sociedad está corrompida a un nivel alarmante. Pero se jacta de que tenemos la Biblia en la bandera. Y la Biblia no son o no es para ponerse ninguna bandera. ¿De qué profecía sacamos eso? La Biblia es para ponerla en el corazón. La Biblia es para vivirla con tu vida. La Biblia es para obedecerla. Ok, vamos a comprar un cuadro de esos grandes en Amazon con el Salmo 91 abierto. Todavía hay gente que hacen eso. Abren la Biblia como si hubiese algo mágico ahí. Entonces, hermano, mire, lamentablemente muchas mujeres sufrieron dolor, pero escuche esto, ya terminé, eso fue necesario. Hay cosas que provocan mucho dolor, pero son necesarias. Pedro le dijo a Jesús, Señor, no permita que te causen tanto dolor. No permita que te maten, no permita que te humillen así. Jesús le dijo, Pedro, yo puedo orar ahora a mi Padre que me envíe ángeles y me envía millares de ángeles y acabamos con todo esto aquí. Pero ¿cómo se cumple la voluntad del Padre? Recuperarlos a ustedes y a los que están perdidos mañana. Hermano, mire, habían ángeles preparados, esperando a ver si Jesús decía, ya, hasta aquí llego, no lo voy a hacer. Iban a intervenir. Habían ángeles, la Biblia dice que cuando Jesús resucita, Jesús no abrió la piedra. Un ángel o dos ángeles vinieron a servirle y en cortesía al rey le abre la piedra. Dice que hubo también un terremoto porque un ángel descendió del cielo. Ese ángel llevaba prisa. Ese ángel quería llegar a la tierra. Cayó de tal manera que cuando cayó tembló la tierra.
Pero Dios lo permite porque había un bien mayor. Dios permite tu desgracia porque hay un bien mayor. Dios permite tu dolor porque hay un bien mayor. Dios permite lo que estás atravesando porque hay un bien mayor. Todo ayuda a bien a los que aman a Dios. Vamos a orar. Ahí está la respuesta a tantas cosas que atravesamos, que no tienen sentido a veces, que creemos como que pasan por el azar. No es el azar. Dios está viendo, Dios lo sabe, pero aquellas cosas que Él no impide, que Él no quita, es porque son necesarias para nosotros. Son necesarias. La persecución es necesaria. El desierto es necesario. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque todo lo que atravesamos tiene una razón. Gracias por cada momento, Padre, que tú nos has librado, pero también gracias por aquellas cosas que todavía tú dejas en nosotros, Padre, para crear carácter. Que así como Pablo comprendió que tu gracia se perfecciona en nuestra debilidad, tenemos que entender, Padre, que hay cosas que tú has dejado en nosotros para crear ese carácter, esa dependencia de ti. Gracias por cada hermano y gracias por cada amigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, quédese con esta palabra. Nunca duden de que siempre hay un bien mayor. Siempre, siempre, siempre hay una razón por la cual Dios permite lo que vivimos en esta tierra. Aunque no entendamos hoy, tal vez lo entenderemos mañana, pero siempre Dios tiene la razón. Así que gracias por escucharme. Gracias. Tuve que ser lo más resumido posible, pero oramos a Dios para que esa palabra se quede impregnada. Amén. Si alguno quiere la oración, aproveche. Si alguno quiere reconciliarse, aproveche. Convertirse, aproveche. Lo que usted entienda, hermano. Aprovechemos el momento. Dios es más que bueno, hermano. Todo el tiempo Dios es bueno. Aunque muchos digan que Él es malo porque por algunas cosas no saben lo que hablan. No saben lo que dicen. Tanto cáncer que hay. Tantas desgracias que hay. Tantas guerras que hay. Dios puede impedirlas, sí, pero las deja que pasen porque hay una razón mayor.